correcta es ventilador o respirador, ¿sí? En eso siempre se ha presentado un dilema. El que respira es el paciente, ¿verdad? Y el que ventila es la máquina. Entonces la máquina sería un ventilador. Pero sin embargo, en alguna literatura las conseguimos todavía como respirador. Y nosotros lo asimilamos como tal. Entonces, la evolución, como vimos la primera clase, cuando vimos lo que era un poco la historia, la evolución de las máquinas de ventilación ha sido muy interesante. Porque primero el hombre se preocupó por trabajar lo que era la ventilación no invasiva, con presiones aplicadas a nivel abdominal, que buscaban que el diafragma se hiciera una contracción y se generara una presión que permitiera que él mismo se desplazara al músculo respiratorio y se produjera la respiración. Esos prototipos fueron mejorando, como veíamos esta mañana, hasta llegar al pulmotor, ¿verdad? Que fue el primer ventilador que se hizo, junto al pulsator, donde ya empleaban la caja torácica y algunos componentes abdominales, llevando posteriormente a lo que fue el pulmón de acero, que inicialmente fue un prototipo de tanque de presión, llevando al pulmón de acero, donde vimos también en un video cómo metíamos el paciente en ese sistema, ya sacándolo del pulmón de acero al chaleco de acero, ¿se acuerdan? Que también lo vimos esta mañana, hasta que aparecen los ventiladores presiométricos, que fueron los llamados de primera generación, el Birmar 7, el Birmar 8, el PR de la Puritan Bennett. Luego evolucionamos a los que traían circuitos electrónicos, la segunda generación, que aparecen los ventiladores volumétricos, y llegamos a la tercera generación, donde ya encontramos los ventiladores inteligentes, que traen pantallas, alarmas, modos de winning automático y unas modalidades ventilatorias diferentes. Branson y Campbell, destacados médicos dedicados a la ventilación, dicen que el ventilador simplemente es una máquina, ¿verdad? Con elementos relacionados, diseñados para realizar un trabajo útil. En este caso es meter presión positiva. Por eso cuando dicen ventilación a presión positiva, hablamos de un equipo que mete presión a un dispositivo que tiene el paciente. Si el dispositivo es un dispositivo avanzado de la vía aérea, como un tubo endotraqueal, un Convitu, una máscara laringea, un IGEL, cualquiera de esos sistemas, igualmente es presión positiva que llega directamente al pulmón. Para que esto suceda, nosotros generalmente vemos la parte externa, pero dentro del ventilador hay unos componentes, ¿sí? Está el mezclador de aire, que se conoce como blender, donde convergen tanto el aire comprimido como el oxígeno. La mínima cantidad de oxígeno que le podemos dar al paciente es cercana al 20.9%, sería 21%. Quiere decir que cuando yo pongo una FIO de 21, el 21% es oxígeno y el restante, para completar el 100%, es aire comprimido, ¿sí? En algunos hospitales donde hacen tratamientos especiales para pacientes con asma, distrés, pueden usar óxido nítrico, pero es una ventilación que todavía no ha logrado estar de moda, porque los porcentajes de supervivencia no logran mejorarlos comparado a la ventilación invasiva. Esos gases, al mezclarse, ¿verdad?, pasan por una válvula selenoide que tiene una llave que se abre o se cierra de acuerdo a si el aire va a entrar al paciente o si le va a dar chance a que el aire salga. Posteriormente pasa por un sensor de flujo inspiratorio y llega a la vía inspiratoria, pasando al tubo endotraqueal, llegando a los pulmones y distribuyéndose el aire en forma heterogénea en los pulmones del paciente. Cuando el sistema transmite esa presión positiva al paciente y le envía la bocanada de aire, se logra por la elasticidad tan suave de los pulmones, se logra aperturar el alvéolo y producir la ventilación. Los alvéolos, como sabemos, se comunican por los canales de Lambert y los poros de Corr. Entonces, al expandirse un alvéolo, hace un efecto péndulo y termina expandiendo los demás alvéolos. Esa presión positiva es una ventilación artificial, porque la ventilación fisiológica es negativa, presión negativa.
Para que haya una ventilación también intervienen algunos factores, como son la fórmula de resistencia, la fórmula de distensibilidad y la fórmula de la ecuación del movimiento. Estos tres componentes son vitales para que se pueda producir la expansión pulmonar y el intercambio gaseoso. Así vemos que el ventilador es un sistema que trata por movimientos, por flujogramas y algoritmos, determinar de acuerdo a la movilidad, la distensibilidad, el volumen, la resistencia del flujo del paciente, de medir todas sus capacidades para poder producir la inspiración. Entonces, esto lo vamos a estar viendo continuamente, sobre todo cuando hagamos los cálculos, iremos explicando con detalle. Si hacemos un dibujo de un equipo de ventilación que contenga dos mangueras como ese, vamos a tener siempre una área por donde es la expiración y otra área por donde es la inspiración. Donde viene la inspiración tenemos la mezcla del aire y el oxígeno con el blender, que esto nos permite calibrar la fracción inspirada de oxígeno. La válvula inspiratoria se abre y la expiratoria se cierra. El aire ingresa al paciente en el tiempo inspiratorio programado o de acuerdo al flujo. El flujo es la velocidad con la cual se desplaza el aire. Y el tiempo inspiratorio lo usamos en la modalidad de presión para determinar cuánto tiempo esa presión va a aperturar la vía aérea. Una vez que el aire ingresa, se cierra la válvula exhalatoria, el pulmón se expande, cumple el periodo de tiempo que yo le haya programado para la inspiración y la expiración, es decir, la relación IE, y cuando él alcance el tiempo inspiratorio o el flujo, él automáticamente hace el ciclado. El ciclado es el paso de la I a la E. Se cierra la válvula inspiratoria ahora, se abre la exhalatoria y el aire sale del paciente. Nosotros, cuando tenemos conectado un ventilador, hay que tener en cuenta que si el paciente tiene aislamiento de contacto, de gotitas, tenemos también que protegernos con mascarilla N95, porque por algún lado del ventilador, el aire del paciente sale al medio ambiente. Y eso también es contaminante. Por eso es que las válvulas exhalatorias hay que limpiarlas, esterilizarlas, sobre todo después del uso para un nuevo paciente. Porque si nosotros sacamos las conexiones y ponemos nuevas conexiones, han quedado bacterias en la válvula exhalatoria de un paciente que pudo tener TBC o pudo tener una Cinetobacter baumannii, que le encanta la humedad, y podemos contaminar al otro paciente. Entonces hay que hacerle la desinfección a ese ventilador. El microprocesador simplemente es el computador del paciente donde están la zona de parámetros, que son los botones inferiores que nosotros tocamos y movemos, la zona de monitorización, que es donde están las curvas, y las zonas de indicadores de cuál es la mecánica pulmonar del paciente, donde nos da el BTE, el BTI, el flujo, la resistencia, la frecuencia respiratoria, la compliance. Dentro de los aspectos fisiológicos tenemos que entender que para que se pueda producir la expansión torácica necesitamos presión para que se produzca una cantidad de aire en un espacio, o el aire que ocupa un espacio, eso se llama volumen, y la velocidad con que se desplace ese volumen o esa presión se llama flujo. Entonces, esto es velocidad, esto es área o desplazamiento del gas, y aquello es la fuerza, ¿sí? Son tres factores que se nos combinan. El problema es que yo no puedo usar simultáneamente estos dos, porque yo les decía, o ventilamos por presión o ventilamos por volumen. A pesar de que algunas modalidades hoy día, como las modalidades duales o aquellas que combinan presión y volumen, quisieran como que engañarnos diciéndonos que estamos dando presión pero metiendo volumen. Realmente no es así, porque lo que hace el equipo es proteger al paciente de una sobrealza de presión o sobre una sobredistensión, con un algoritmo que te pone un techo y tú no puedes pasar de ese techo. Entonces, si el paciente está ventilando por volumen y yo me paso del techo de presión, la máquina lo interpreta como que tengo que darle un flujo adicional y cambiarlo a modo de presión. Y si yo le estoy dando un modo de presión y no me alcanza el volumen, igualmente la máquina lo interpreta que tiene que dar un poco más de flujo para alcanzar el volumen. Lo que quiere decir que o doy ventilación con volumen puro o doy con presión pura. Y combinada solamente cuidando el límite de presión o el límite de volumen que yo prefijado.
Siempre que yo uso volumen, tengo que usar flujo. Y siempre que uso presión, tengo que usar tiempo inspiratorio. Aunque algunos ventiladores de volumen traen la opción de que yo mido el tiempo inspiratorio automáticamente al mover el flujo. Y cuando lo coloco en modo de presión, mido el flujo automáticamente midiendo el tiempo inspiratorio. Son cositas que uno va aprendiendo con el tiempo. El ventilador se puede considerar como un controlador de presión, si lo tengo en presión, como un controlado por volumen, si lo tengo por volumen. Y antiguamente en los ventiladores más viejitos, donde yo tenía TI y TE y no habían otros botones, sería un controlador de tiempo. Y en unos ventiladores de transporte o unos ventiladores que llegaron chinos, solamente traían el botón de flujo, donde de acuerdo al flujo yo acomodaba el volumen. Tradicionalmente hoy día solo usamos los que están subrayados. O usamos la presión o el volumen. Los modelos más flexibles y menos rígidos con relación a las variables a controlar, actualmente los ventiladores todos son flexibles. Como ustedes pueden ver, en un ventilador tan pequeñito como eso, podemos tener incorporados todas las modalidades que tiene un ventilador moderno. Lo que sucede es que la envergadura y el tiempo que puedes pasar con el paciente está limitado a ciertas circunstancias. Evidentemente, para eso están unos ventiladores un poco más grandes, un poco más equipados como los que tenemos al fondo. ¿Qué pasa cuando yo trabajo con presión? Siempre que hable con presión, pienso en fuerza. Siempre que pienso en presión, pienso en que la presión es mucho más fisiológica, que es mucho más cómoda para el paciente, que el paciente puede tener fugas de aire y el aparato las puede compensar. Por eso la presión es muy utilizada en neonatología. Un tubo en neonatología no tiene CAF hasta cierta edad. Entonces al niño se le permiten ciertas fugas que el aparato las puede compensar. La presión es mucho más cómoda. Si yo limito la presión, es como si yo le colocara al acelerador del carro, no debo pasar de 80 kilómetros por hora y hasta 80 llego. Quiero decir que el riesgo de que yo tenga un accidente o pueda maniobrar en una emergencia me ayuda. En cambio, si yo le quito ese gobernador y le pongo una presión alta, ahí sí puedo correr riesgo de hacer lesión al paciente. Generalmente se habla de que las presiones plató no deben superar los 30 centímetros de agua, porque a partir de allí pueden hacer daño, ¿sí?, por presión a los pacientes. Barotrauma y volutrauma cuando se usa volumen. Entonces, la presión siempre es mucho más fisiológica que el volumen. Yo decía esta mañana que depende del médico si le gusta ventilar por presión o le gusta ventilar por volumen, su escuela. Pero algunas veces hay pacientes que no expanden con presión, hay que darles volumen. Y hay otros pacientes que hacen altas presiones con volumen y daño y barotrauma o polutrauma y hay que pasarlos a presión. Entonces, el paciente mismo te va diciendo qué modalidad necesita. Pero si usted llega ahí y tiene un paciente con un trauma de cráneo, que a las 2 de la mañana salió a la discoteca, tuvo un accidente de tránsito, llegó a la emergencia, doctor Alberto, buenos días, siga adelante, un placer verlo de nuevo. Ese paciente evidentemente antes del accidente no tenía nada en el pulmón, entonces es indiferente si llega a la emergencia o usted le da presión o le da volumen, ¿ve? Es indiferente. Ahora si le llega un paciente con un distrés respiratorio, una neumonía, con compromiso pulmonar, ahí sí va a depender de la mecánica pulmonar del paciente si usted usa presión o utiliza volumen, ¿sí? Entonces, como decía, la presión viene siendo mucho más fisiológica y si yo uso presión siempre voy a utilizar lo que es el tiempo inspiratorio y cuando uso volumen utilizo el flujo. La presión cuando se ventila por presiones constantes, si programamos 20 le ingresan al paciente. A veces esos 20 pueden estar limitados porque haya una obstrucción en el trayecto del tubo, el paciente muerda el tubo, el paciente esté tosiendo, entonces esa presión total no se entrega porque el ventilador va a rechazar o no va a alcanzar la presión preestablecida. Si yo ventilo por volumen, el volumen varía la presión. Puede ser que 500 cc de volumen ahorita me dan 20 de presión, pero en otra ventilación me dan 25 y en otra me pueden dar 23 y en otra me pueden dar 18. Entonces
está variando constantemente. Lo único que no me va a variar es el volumen si yo lo programo como volumen. Y cuando programamos el flujo será variable para el paciente que está en presión. Esa es la gráfica de un paciente que está controlado por presión, es una onda cuadrada que me indica arriba, porque esta es la despresurización del sistema, arriba me indica que la presión es constante, entonces el paciente está en presión controlada. Y cuando tiene la forma de aleta de tiburón, yo tengo el paciente en volumen, porque la presión es variable. Aquí varió la presión, ¿sí? Y si el paciente, yo le cambié la onda desacelerada de flujo, fíjense que el volumen es variable. Esta es más alta que aquella porque el volumen varió. Entonces posiblemente el paciente lo tenga en presión controlada con volumen variable. Cuando tenemos una onda de flujo, como yo les decía, flujo-tiempo, un flujo desacelerado, la fase inspiratoria, la fase expiratoria, que eso no nos vamos a enredar ahorita porque lo vamos a ver cuando veamos curvas. Entonces, los primeros ventiladores fueron de presión, ¿verdad? Cuando empieza la primera generación con el Birmar 7, el Birmar 8, el PRM de la Puritan Bennett, todo a raíz de los ventiladores de presión negativa inicial que los vimos en el video de esta mañana de la historia en imágenes. ¿Cómo controla la presión el ventilador? Entonces fíjense que el ventilador hace durante la expiración se eleva la presión por encima de la presión base. Entonces arrancamos a una presión base de 0 y la elevamos supraatmosférico, por eso es una presión positiva. Nunca baja de 0 cuando es presión invasiva, ¿verdad? Cuando es ventilación invasiva. El único que puede bajar la presión por debajo de 0 es el paciente cuando inhala, ¿verdad? Y él la puede llegar a -1, -2, -3, -4, -5 cuando hace un esfuerzo inspiratorio importante. Cuando el paciente lo tenemos por volumen, el volumen lo programamos, el volumen es el área o el espacio que ocupa un gas, depende también de la distensibilidad del paciente, pero nosotros cuando programamos volumen no podemos saber o estimar la presión que vamos a producir. Podemos colocar la alarma y limitarla para que no se sobrepase la presión y cuidar el pulmón del paciente. Si yo coloco el volumen fijo, el flujo es constante, ¿sí? Y el aparato mide el volumen a partir de la señal que coloca el patrón de onda. Por eso es importante siempre la vigilancia de las curvas. Acá veo que los picos de presión están iguales, pero no sería presión, porque la presión aquí es variable. Entonces, aleta de tiburón con volúmenes iguales, me dice que ese paciente está ventilando por volumen. Eso también lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la clase de curvas. Acá tenemos una onda de flujo que es cuadrada, me indica que es constante, que estoy ventilando por volumen. Eso lo veremos más adelante. Acá parece que la aleta de tiburón le echaron una mordida. ¿Sí ven arriba? La mordida. Esa mordida lo que me dice es que el paciente tiene una pausa inspiratoria. En la pausa inspiratoria programada yo le puedo ver la presión plató, la presión meseta. Se hace como técnica para evaluar si la presión plató está en los valores que esperamos y luego medir algo que se llama la presión de distensibilidad, que también vamos a hablar de ella más adelante. Los controladores de flujo, realmente esos ventiladores ya no se están utilizando. En nuestro país en una época nos llegaron muchos chinos, son muy inseguros, y los controladores por tiempo generalmente eran los ventiladores que tenían TI, TE, flujo, frecuencia, y se usaban en neonatología y pediatría. Algunos prototipos por presión, de marcas, de nombres. Fíjense que algunos nombres se repiten en ventiladores de flujo, en ventiladores de volumen, pero ya hoy día son muy versátiles y son presiométricos y volumétricos simultáneamente y no invasivos, todos integrados. Algo más de las ondas de salida, que no vamos a hacer profundidad, para darle paso ahorita a la clase del doctor Alberto, que nos va a deleitar con la fisiología respiratoria. Entonces todo esto era como un pequeño repaso a lo que hablamos esta mañana.